Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre Muy buenas tardes, queridos amigos, una bienvenida. Soy Jorge Luis Garay, encantado como siempre de compartir con ustedes todas estas cosas del amor, de la bondad, de la misericordia de nuestro Dios, en las que Él está dispuesto a ofrecernos toda su misericordia, toda su compasión. Como Él mismo lo dice, Dios es todo amor. Él quiere que todos procedamos a arrepentirnos. Es Él el que nos está esperando a nosotros, como escrito está en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 en adelante. Dice el Señor: no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es Él el que nos está esperando a nosotros. Dice que la fe en la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo se está desvaneciendo. Los pastores en las iglesias lo único que están predicándole a la gente es el evangelio según Mamón y según Judas Iscariotes. Lo que están es despertándole la envidia, la codicia, la avaricia a la gente, hablándole de que el evangelio de Jesucristo es una pirámide, que pon 1.000.000 y Dios te da 100, que Él te va a dar carrazo, que te va a dar mansión. No, querido, y le echan mentira y que profecía le llaman a la mentira que le dicen a la gente aquí, y la gente se va contenta con la mentira que le dice ese agente de Satanás, queridos amigos, para engañar y para desviar a la gente de lo que estamos estudiando, de los juicios eternos, y de conocer verdaderamente qué es lo que está pasando y va a pasar con mi alma, con tu alma, con nuestra alma, y que a esto no le queda mucho tiempo, porque el fin viene, y que lo bueno de todo esto es lo malo que se está poniendo. El Señor nos dice entonces que todo tiene un límite, que las cuentas que Él está llevando con las naciones y con los individuos de esta
tierra tienen un límite que no sobrepasarán más allá de su paciencia. Y dice que cuando eso ocurra, entonces ya la voz de la misericordia se retirará de este planeta, y entonces será la ira de Dios la que tomará entonces posesión de este mundo y de esta tierra. Como escrito está en el libro de Segunda de Pedro, versículo 10 y 11, dice el Señor que Él nos está esperando, y que muchos dicen, no, eso no viene, falta mucho, no, dice, pero el día del Señor vendrá, que si la maldad tuvo un comienzo, también tendrá un final. Es lo que nos dice el Señor. El día del Señor vendrá. ¿Y cómo vendrá? Como ladrón en la noche, queridos amigos. ¿Cómo? De manera sorpresiva, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en él hay serán quemadas, dice el Señor, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra aquí. Así que eso es lo que vamos a estudiar en esta tarde, seguir estudiando Apocalipsis, capítulo 14, el mensaje de los tres ángeles. Vamos a estudiar, si nuestro Padre Eterno nos lo permite, todo lo que es el mensaje de los tres ángeles, la última advertencia para la humanidad. Eso es lo que seguimos estudiando, y por eso les recuerdo que hoy es domingo, el primer día de la semana, el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol. Es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo, y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del tercer concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron y pervirtieron la ley de Dios. Fueron los altivos y altaneros papas los que cambiaron, pervirtieron y adulteraron la ley de Dios. Escrito está en Éxodo 31:18, que después que Dios acabó de hablar con Moisés allá en el monte de Sinaí, le dio dos tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. En tablas de piedra, símbolo de eternidad. Y lo único que no es de redacción humana aquí en la Biblia es la ley de Dios. Esa no se la reveló el Señor a ningún profeta, a ningún patriarca, a ningún sumo sacerdote, a ningún rey, a ningún potentado, a ningún hombre le reveló el Señor su santa ley, sino que Él personalmente la escribió con su propio dedo. Y no es como enseñan en las iglesias evangélicas y cristianas, pervirtiendo y distorsionando las doctrinas de la Biblia y la palabra de Dios, que esa ley la escribió Moisés. Ah, pastor, ¿verdad que el sábado, verdad que hay que guardar los mandamientos? No, hermanito, esa ley era mosaica. Eso era para el tiempo de los judíos, eso era para el tiempo de allá del desierto. No, queridos amigos, el Señor nos dice en su palabra que su ley es eterna, y que no la escribió ningún Moisés, sino que Él personalmente vino del cielo a la tierra a escribirla en tablas de piedra allá en el monte de Sinaí, en medio de truenos, relámpagos y centellas. Queridos amigos, vino Dios a este planeta, vino el Padre, vino el Hijo y vino el Espíritu Santo, queridos amigos. Por eso todo ese protocolo de seguridad, podríamos llamarlo, dice allí la Biblia que la candelada y la humanidad está al cielo. O sea, tuvo que abrirse, por decir algo, un corredor de protección al planeta Tierra para que el Padre pudiera venir a esta tierra, queridos amigos, porque el Padre solamente ha estado en 3 ocasiones en este planeta: cuando la creación de Dios, en segundo, cuando escribió la ley, tercero, cuando vino a la nube. Ustedes ven, otro protocolo de seguridad tuvo que haber allá sobre el Calvario para que el Padre pudiera estar allí en la nube, queridos amigos, contemplando y viendo el sacrificio aceptable de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, como vamos a estudiar, el cielo quedará vaciado, queridos amigos, que es lo que estamos estudiando. Así que domingo es el falso día
de descanso, queridos amigos. Es el falso día de descansos. Oigan lo que dice todo lo que dice el cuarto mandamiento, que escrito está en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, dice el Señor allí en su palabra: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Oigan, hoy vamos a estudiar de esto. Hoy vamos a hablar de esto. Que en 6 días hizo Jehová, ¿qué? Los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Eso es todo lo que habla el cuarto mandamiento, que el papado lo quitó prácticamente de la ley. Puso es que santificar las fiestas. ¿Cuáles fiestas? Toda esa rumba, toda esa juerga, toda esa vagancia, toda esa escandalera, queridos amigos, todo ese paganismo, todo ese desfile, todas esas procesiones, toda esa parranda santa, todas esas son las fiestas del sistema romano papal. No existe una fiesta del papado que no sea para degradar al ser humano. Existen todas las fiestas patronales. ¿Para qué? Para beber, para enrumbarse, para tener sexo, para juerguear, para pelear, para darse puñaladas, para matar gente. Para eso es que sirven y son las fiestas del sistema romano papal. Eso es santificar las fiestas en el papado. Por ahí a la gente le encantan esas fiestas y esas rumbas y todas las fiestas patronales, porque esas fiestas y esa religión está diseñada, queridos amigos, para satisfacer las exigencias de una naturaleza humana caída, depravada, pervertida, sumida en el vicio y en la degradación. Esa es la religión que le encanta al pueblo, queridos amigos. Pero el Señor nos dice aquí en su palabra que todo va a ser restituido, y se está hablando y se va a hablar, donde dice el Señor que ahora hay un hombre hablándole a la gente de todas estas cosas. Muy pronto habrán miles gritándolo desde las azoteas, desde los balcones, desde las plazas, desde las esquinas de las ciudades, advirtiéndole a un mundo que el día del Señor vendrá, queridos amigos. ¿Se recuerda que hablamos ahora días de Nínive? Cómo el Señor mandó a un profeta allá a decirle a Nínive: dentro de 40 días, dentro de 20 días serás destruida. Y todos se convirtieron y se salvaron. Así el Señor manda su voz y su mensaje para que nos arrepintamos. Así que Escrito está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional. Yo no soy pastor de nada ni de nadie. No tengo iglesia. El Señor nos dice que el pastor es Él. Léalo allá en el Salmo 23:1. Léalo allá en el libro de Juan capítulo 10, lo mismo que le inspiró el Señor a David, es lo mismo que él personalmente vino a decirle. Allá le dijo: Jehová es mi pastor, nada le va a faltar. Acá le dijo el Señor: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Entonces, si el Señor dice que Él es el buen pastor, para pensar los demás que son malos, queridos amigos, así, y Él lo dice allí, son que extraños, porque apartan a la gente de la ley de Dios, son homicidas, porque llevan la gente arrastrándola a la perdición eterna. Dice el Señor que son salteadores, porque se roban todo de la gente. Dice que son asalariados, no están sino preocupados e interesados en la lana de las ovejas. Eso es lo que vemos ustedes, las cosas horribles y espantosas. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Así que nuestro único propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis. Aquí te envío la historia profética, queridos amigos, el conflicto de los siglos, que contiene la historia profética. El libro se llama El conflicto de los siglos y contiene la historia profética.
la historia, el hilo profético desde el año 70 de nuestra era hasta el último día que va a haber gente en este planeta. Aquí está la historia de cómo los depravados y pervertidos emperadores le impusieron al Imperio Romano la Iglesia Católica como iglesia oficial del Imperio Romano, y desde allí a sangre y espada al mundo entero. Así fue que se impuso el papado y la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no fue impuesta llevando la Biblia y llevando el conocimiento de Dios, queridos amigos. No, eso es venga, les enseño. Y como dice el Señor allá en el libro de Marcos capítulo 16, vayan y prediquen el Evangelio, y al que crea y sea bautizado, ese será salvo. No, el papado llegaba era sangre y espada. El que no se somete al papado, mátelo. Al que no, entonces la gente se hizo católica fue por miedo. La Iglesia Católica no crece por conversión de personas, crece biológicamente. Todo el que nace, bautícelo allá. No sabe ni dónde está, ni quién es el papá, ni muelas tiene. No sabe, queridos amigos, dónde está, no sabe el idioma, no entendemos nada. Y a los 2 meses, como dijo el otro, me bautizaron, hubo fiesta, piñata, y a mí no me invitaron. Esa es la manera como el papado ha sometido y se ha hecho, se ha expandido y extendido en el mundo entero. Querido amigo, la gente no sabe nada de Biblia. Yo soy católico, pero no sé nada de Biblia. La gente habla de que yo soy católico y que el Padre es el Santo Papa, pero yo no sé más nada de eso. Eso, querido, esa es la paradoja risible de la gran payasada del sistema romano papal. Aquí está esa historia. Aquí está esa historia, queridos amigos. Cómo sumió en las tinieblas al papado del mundo. Tiene 1260 años de atraso en las ciencias, en las artes y en lo que tiene que ver con el conocimiento de Dios. 1260 años duró la hegemonía papal, matando, destruyendo, robando y cometiendo toda clase de crímenes e inmoralidades sexuales, y nadie podía decir nada, porque si decía algo, quémenlo, queridos amigos. Hereje, si está hablando la verdad, no le encontraron ningún delito, hereje, por oponerse aquí a la autoridad del Santo Padre, que es el representante de Dios en la tierra, y que por ser de su autoridad venida de Dios, entonces todas las autoridades de este planeta tienen que someterse a él. Todas las autoridades, todos los reyes, todos los gobernantes, someterse al Papa, queridos amigos, y él no se somete a ninguna ley, ni siquiera a las leyes de Dios. Así era, queridos amigos. Y los políticos tenían que ir y besarle el zapato, y se quedaron besándole la mano, babeándole la mano inmunda, queridos amigos. Hasta hoy los reyes, ustedes ven al rey de España cómo iba cada rato allá a besarle. Ustedes ven a los presidentes, aún de los Estados Unidos, se le inclinan. Todos los presidentes de Colombia, del mundo, de esta América, van allá a besarlo, queridos amigos. Como dice el Señor, no hay humillación más grande que aquella de arrodillarse delante de un hombre y besarlo, queridos amigos, como si fuera Dios. Es la maldición más grande que puede cargar un hombre sobre esta tierra. Te la envío gratis. Aquí está la historia que no nos han querido contar y siempre nos han querido ocultar. Aquí está cómo va a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te la envío gratis, querido amigo, papá, mamá, para que lean con los niños y se enteren de todas estas cosas, porque está en juego, es su destino eterno, nuestro destino eterno, queridos amigos. Cristo viene. Todo esto que estamos viendo, que está pasando y que está sucediendo, no forma parte del paisaje, queridos amigos. Esto forma parte del plan que tiene el Señor para despertar los sentidos a un sentido de el peligro que está corriendo cada ser humano en esta hora, ignorante e indiferente ante las verdades eternas. Papá, mamá, quiero decirte, esto no es novela, esto no es cuento, esto no es fábula, esto no son imaginerías, esto no es filosofía, esto no es un bestseller o un gran éxito de librería, esto tampoco es un clásico de la literatura universal. Esto tampoco ha sido traído por mente o por voluntad humana. Esto es simplemente la revelación de nuestro Señor Jesucristo de la historia, antes que los eventos ocurran, desde el año 70 de nuestra era hasta el último día que va a haber gente en este planeta. Te la envío gratis, papá, mamá, para que lea con los niños y se enteren de todas las terribles cosas que sobrecogieron y lo que viene, como hemos estado estudiando. Y seguimos estudiando entonces nosotros aquí la última advertencia
para la humanidad, el mensaje de los tres ángeles. Escrito está en Apocalipsis, capítulo 14, versículo 7. Temed a Dios, ya estudiamos eso. Dadle gloria, también ya hablamos de eso. Porque la hora de su juicio ha llegado, también ya hablamos de eso. Hoy vamos a hablar de lo que sigue diciéndonos allá. Pero antes quiero decirles que cuando termine todo eso que hablamos ayer del juicio, de los libros y el libro de la vida, el libro de la memoria, el libro de los registros y toda esa solemnidad, queridos, de ese juicio tan terrible y tan exhaustivo y tan preciso que está haciendo el Señor, que decía y dice Él que será como si solo hubiese en este planeta un solo ser humano. Entonces nos dice que cuando sale Jesús del lugar santísimo, dice Elena G. de White, la visión que le dio el Señor de ese momento, dice: oí el tintineo de las campanillas de su túnica. Y dice que mientras Jesús estuvo interpuesto entre Dios y el pecador, tuvo la gente un freno, pero cuando dejó de estar entre el hombre y el Padre, desapareció el freno y Satanás tuvo completo dominio sobre los finalmente impenitentes. Los que ya habían sido sellados, esos estaban ya guardados por Dios, pero dice que los demás estaban ya bajo el completo dominio de Satanás. Dice, era imposible que fuesen derramadas las plagas mientras Jesús oficiase en el santuario, pero al terminar su obra allí y cesar su intercesión, nada detiene ya la ira de Dios, que cae furiosamente sobre la desamparada cabeza del culpable pecador, que descuidó la salvación y aborreció las reprensiones que el Señor da en su palabra. Dice, en aquel terrible momento, después de cesar la mediación de Jesús, a los santos les toca vivir sin intercesor en la presencia de un Dios santo. Y dice, detúvose Jesús un momento en el departamento exterior, es en el atrio del santuario celestial, y los pecados confesados mientras él estuvo en el lugar santísimo fueron asignados a Satanás, originador del pecado, quien debía sufrir su castigo por los pecados que hizo cometer a los redimidos, los pecados que él borró allá y perdonó. Entonces vi que Jesús se despojaba de sus vestiduras sacerdotales y se revestía de las más regias galas. Llevaba en la cabeza muchas coronas, una corona dentro de otra, rodeado de la hueste angélica. Dejó el cielo, las plagas estaban cayendo sobre los moradores de la tierra, y algunos acusaban a Dios y le maldecía. Otros presurosos acudían al pueblo de Dios en súplica de que les enseñase cómo escapar de los juicios de Dios, pero los santos ya no tenían nada que decirle, queridos amigos. Cristo se dispondría ya a venir y se dispondrá a venir. Entonces nos dice la Escritura aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 7, el último mensaje de amonestación a la humanidad: y dadle gloria, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Oiga este mensaje del Evangelio eterno para enseñárselo a la gente, llamar la atención del mundo a adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra. Ese es el mensaje final que hay que dar a la humanidad: llamar al mundo a adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, queridos amigos. Miren, ya hemos dicho que el conflicto entre Cristo y Satanás en este planeta y desde de los mismísimos atrios celestiales ha sido por la adoración. Lo que el diablo quiso en el cielo es desechar a Dios, hacer a un lado a Dios, quitar a Dios y sentarse él para ser adorado como el Altísimo, en el trono del Altísimo, como escrito está en el libro de Isaías, en el capítulo 14, versículo 13 y 14, dice el Señor aquí. Miren, el diablo, lo que él quería hacer, queridos amigos, lo que el diablo quería hacer, que no pudo lograrlo en el cielo, pero pretende lograrlo ahora aquí en la tierra. Dice el Señor, leyendo el corazón de Satanás: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Miren las agallas
que tenía, las ínfulas que tenía Lucifer. Levantaré mi trono en el monte del testimonio, como hablábamos también del monte del testimonio, allá a los lados del norte. Él sabe dónde es la cosa. Dice, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, donde Dios está, donde está el templo, donde el trono de Dios está. Allá quería él sentarse como Dios y ser adorado, dice, en medio de las estrellas que son todos los ángeles. Y sigue diciendo, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, queridos amigos. Ustedes saben que el conflicto entre Cristo y Satanás es ¿por qué? Por la adoración. Y eso mismo fue lo que el diablo, ya de manera descarada, como dice el dicho, echando sus restos, le ofreció a nuestro Señor Jesucristo allá en el libro de Lucas, en el capítulo 4. Oiga, mire la vergüenza ya aquí, el descaro de Satanás. Dice que cogió al Señor Jesucristo y le llevó. Estamos leyendo en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 5. Dice que cogió al Señor Jesucristo y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró por un momento todos los reinos de la tierra. Mire, si el diablo tuvo poder y tiene poder para cargar a Cristo, ¿qué no hará con nosotros, queridos amigos? Mire cómo carga al mundo, cómo nos hace meter, queridos amigos, en lugares y en cosas donde no deberíamos ir, donde no deberíamos estar. Mire el diablo cómo carga a muchos y los pone aquí en tantos lugares y en tantas cosas, queridos amigos, para que cometan toda clase de crimen. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. ¿Qué hizo el diablo, queridos amigos? Cargó al Señor Jesús, lo cargó. Miren lo que nos dice de esa ocasión. Dice que Satanás está preparando sus engaños para que en su última campaña contra el pueblo de Dios, no le reconozca, sino que crean que es Dios, queridos amigos. Y dice, quien se atrevió a hacer frente, tentar y vituperar a nuestro Señor y tuvo poder para tomarlo en sus brazos y llevarlo a las almenas del templo y a una montaña muy elevada, ejercerá su poder hasta un grado sorprendente sobre la presente generación, que es muy inferior en sabiduría a su Señor y que ignora casi totalmente la sutileza y la fuerza de Satanás. Afectará de un modo maravilloso los cuerpos de los que se inclinan naturalmente a ejecutar sus mandatos. Todo el que va detrás del diablo, queridos amigos, el diablo lo dominará completamente para que cumpla sus mandatos. Entonces nos dice el Señor aquí, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Nos manda a adorar a aquel que hizo el cielo, a adorarlo. ¿A quién? Al que hizo el cielo y la tierra. ¿Quién es el que hizo el cielo y la tierra? Escrito está en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 15 y 16, nos dice, hablándonos de Cristo, que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cuando dice aquí el primogénito, no es como enseñan los testigos de Jehová, que es la primera persona creada, que es el primer ser creado. No, primogénito no solamente quiere decir el primer hijo nacido. Primogénito también quiere decir el comienzo, el principio, el primero en que inicia la creación. Por eso nos dice aquí el primogénito de toda la creación, es decir, el que inició todo lo que es y existe en este planeta. Y eso es lo que nos aclara allí en el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, queridos amigos. ¿Qué nos dice este texto? Que por Cristo
fueron creados todas las cosas, donde en el cielo, todo lo que hay en el cielo fue creado por Él. Todo lo que hay en el cielo, queridos amigos, lo fue creado por Él. Lo que hay aquí en la tierra también, lo visible y lo invisible, también fue creado por Él. Tronos, dominios, potestades, principados, todo fue creado por medio de ese. Entonces, ¿adorar a quién? Adorar a Cristo, queridos amigos. A Él es al que hay que adorar. Él es. Cristo es el Jehová del Antiguo Testamento. Es Cristo, porque como hablábamos ayer, queridos amigos, el Padre hizo su gran sacrificio de entregar a su Hijo para que viniera a morir por nosotros, a hacer su gran sacrificio de entregarse Él para pagar la deuda del pecado y poder reconciliarnos de nuevo con el Padre eterno. Pero el Padre no puede venir a esta tierra, como hablamos al comienzo. Tiene que haber un protocolo de seguridad para poder que no salga un solo rayo de la gloria del Padre sobre este planeta, porque lo fulmina. Recuerden, queridos amigos, que la gloria del Padre es como tener nosotros una gran planta eléctrica en donde son millones de voltios lo que hay allá de energía, ¿verdad? Entonces, si le conectamos esos millones de voltios a nuestro televisor, queridos amigos, pues no solamente se quema el televisor, se quema la casa, se quema el barrio y de pronto hasta la ciudad explota también en pedazos, queridos amigos. De igual manera, entonces, ¿cómo se hace para que esos millones de voltios puedan ser traídos a mi casa y que no me destruyan el televisor? Sencillo, queridos amigos, se le pone un transformador y esa gran gloria que es la gloria del Padre, queridos amigos, a eso se le pone un transformador que es Cristo Jesús. Por eso dice: al Padre nadie le vio jamás, el único Hijo de Él le ha visto y le ha dado a conocer. Eso es lo que nos dice la Escritura. Entonces el Padre no puede venir, no puede asomarse aquí a este planeta, porque como ustedes vieron allá en el Calvario, dice que todo se oscureció y que vino la nube y el Padre estaba allí en la nube, oculto en la nube, queridos amigos, porque no podía la nube abrirse, porque fulminaba a todo lo que hubiera en este planeta, queridos amigos. Entonces, todo ha sido hecho por Cristo. El Padre le dejó en las manos a nuestro Señor Jesucristo todo el destino de la redención y de la salvación de este planeta. El Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Jesucristo del Nuevo Testamento, queridos amigos. Eso es lo que nos dice la Escritura aquí en el libro de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 1 y al 3, queridos amigos. Leamos Juan 1 al 3. Dice: en el principio era el Verbo. Mire, ¿cómo dice la Escritura? Pensemos, leamos para entenderlo, queridos amigos. En el principio era el Verbo. ¿Quién es el Verbo? El Verbo es Cristo, queridos amigos. Es la palabra, es Cristo. Él es el Verbo. En el principio era el Verbo. No nos dice aquí: en el principio era Jehová, ni tampoco nos dice aquí: en el principio era Dios Padre. No, nos dice que en el principio era el Verbo, queridos amigos. Y el Verbo era con Dios. O sea, el Hijo estaba con el Padre y el Verbo era Dios, queridos amigos. ¿Y Cristo era qué? Dios. El Verbo era en el principio y el Verbo era con Dios, y el era con Dios es mucho más que estar con Dios, queridos amigos. Y el Verbo era Dios, queridos amigos. O sea que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Cristo es Dios. Y la Escritura nos dice que Él puede ser adorado, que lo podemos adorar, no como le está enseñando los testigos de Jehová y otras iglesias, queridos amigos, como los pentecostales también le enseñan a la gente que no hay que adorar a Dios. Algunos enseñan que no hay que adorar a Dios, que porque Dios no, que no hay que adorar a Cristo, que porque Cristo es una criatura. No, Cristo no es ninguna criatura. ¿Dónde dice que Cristo es criatura? Escrito está en el libro de Filipenses, capítulo 5, versículo... Filipenses capítulo
2, versículo 5, oiga lo que dice Filipenses 2:5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ¿cómo era Cristo? En forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Qué era Cristo? Tenía forma de Dios. ¿Y qué más era Cristo? Igual a Dios. Entonces Cristo es igual al Padre, el Padre es igual al Hijo, queridos amigos, y el Espíritu es igual al Padre y al Hijo. Los tres son lo que conforman la divinidad, no la Trinidad. La Biblia no menciona ni habla de la palabra Trinidad, porque ese es otro cuento muy distinto que se inventó el paganismo y que adoptó de allá el sistema romano papal. La Biblia no habla de Trinidad, la Biblia habla de la divinidad, que es un concepto muy distinto y muy diferente a eso, en donde el Padre, el Hijo y el Espíritu son tres personas distintas, pero son uno en naturaleza, uno en propósito y uno, queridos amigos, en voluntad. Eso es lo que nos dice el Señor, en que son uno. Así, esa es la familia celestial. Y lo más parecido para mí a la divinidad celestial es la familia, queridos amigos, el papá, la mamá y el hijo. Somos de la misma naturaleza, tenemos el mismo propósito, velar y cuidar por esta familia, y también deberíamos de estar en perfecta armonía. En el cielo no hay disgustos, y también quiere el Señor que nosotros vivamos en paz y en armonía. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él se despojó de ser Dios, queridos amigos. No vino aquí a dárselas de nada ni a decir: usted no sabe quién soy yo. No, Él vino simplemente, queridos amigos, a darnos ejemplo de humildad, de humillación, a darse por nosotros. Eso es lo que se conoce como el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Escrito está en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice que indudablemente grande es el misterio de la piedad. Dios Cristo fue manifestado en carne. Eso es lo que nos dice allí. Que entonces, ¿qué es el misterio de la piedad? El misterio de la piedad es el Dios que se humilla y se hace hombre. Y lo opuesto a eso, el misterio de la iniquidad. ¿Cuál es el misterio de la iniquidad? Lo opuesto a eso, que es el hombre que se ensalza y se hace Dios. ¿Quién es ese? El Papa, queridos amigos. Así es simple. Léanlo allá en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4 en adelante. Léase todo eso para que usted identifique las características del misterio de la iniquidad. Así que el Señor nos dice y nos manda en esta hora a adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en este planeta y en este mundo. ¿A quién es que hay que adorar, queridos amigos? ¿A quién es que hay que adorar? Escrito está en el libro del Salmo 100, versículo 3, nos dice el Señor allí: reconocer que Jehová es Dios. Mire, reconozcamos que Cristo es Dios. Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Cristo del Nuevo Testamento. Reconocer que Cristo es Dios. Él nos hizo, como lo leímos allá en el libro de Colosenses y como lo leímos allá en el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 1, sigue diciendo: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cristo era en el principio con Dios. Mira, nos sigue diciendo. ¿Cómo no entenderlo, queridos amigos? Explíquele esto al niño de 2 añitos y él lo va a entender. Diga, hijo, que en el principio Cristo estaba con Dios, que en el principio en el principio el verbo era con Dios. Dígalo, lo entiende, hijo. ¿Quién era en el principio? Dios. ¿Quién es el verbo? Cristo. ¿Cristo es Dios? Cristo es Dios, le va a decir el niño. Era en el principio con Dios. Y oiga lo que sigue diciendo: todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por Cristo. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el principio era con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho, como nos dijo Colosenses, que todo lo que hay en el cielo, que todo lo que hay en la tierra, que sean principados, tronos, potestades, gobiernos, todo eso, todo el universo y todos los mundos, queridos amigos, que son miles de mundos creados en el universo de Dios, todo fue hecho por Él. A Él es el que nos llama y
invita el Señor a adorarlo a Él, no adorar a ningún muñeco, a ninguna muñeca, a ningún hombre, a ningún cantante, a ninguna actriz, a ningún artista, a ningún, queridos amigos, degradado y pervertido hombre en este planeta y en esta tierra, a ningún pedazo de tiesto ni de estatua de oro, de plata o de hierro, de lo que la quieran pintar, a ningún santo padre ni a ninguna santidad. No, aquí nos invitan a adorar es al que hizo el cielo y la tierra, y nos sigue diciendo aquí en el capítulo en el Salmo 100, en el versículo 3 nos dice: reconocer que Cristo es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Qué hermoso, queridos amigos, poder nosotros reconocer que Cristo es nuestro creador, que Cristo es nuestro hacedor, que Cristo es nuestro Padre, que Cristo es el que nos hizo, que Él fue el que hizo toda esta hermosura, toda la belleza de la naturaleza que está degradada y destruida por el pecado y por la codicia y por Satanás, queridos amigos. Pero dice Él que aún el mundo es hermoso, que hay rosas en medio de las espinas y que hay montañas y aves hermosas y bellas que dan los trinos y los cantos más hermosos, y que hay, queridos amigos, paisajes preciosos en esta tierra y en este hermoso, porque la creación que Él hizo fue perfecta, como Él mismo lo dijo allá en el libro de Génesis, en el capítulo 1, que vio Cristo todo lo que había hecho y era bueno en gran manera, queridos amigos. Reconocer que Cristo es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado, queridos amigos. Que Él lo hizo todo con su poder. ¿De qué? ¿De Dios? No. ¿Que Él lo hizo todo con su fuerza? ¿De Dios? No, queridos amigos. La Escritura nos dice allá en el libro de Salmos, en el capítulo 33, en el versículo 9, que el Señor Cristo no hizo nada ni con fuerza ni con poder, sino que nos dice aquí: tema a Cristo toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió, queridos amigos. Qué maravilloso saber cómo fue que Dios hizo esto, queridos amigos. Cómo fue que Él creó todo lo que hay aquí, queridos amigos, en este planeta y en este universo. El versículo 6 del capítulo 36 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Como dice, por la palabra de Cristo fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Teman a Cristo toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él, Cristo, dijo y fue hecho. Él mandó y existió, queridos amigos. Nada de lo que el Señor Jesucristo hizo en esta tierra y en este mundo, queridos amigos, fue hecho por el Señor Jesús no hizo nada con fuerza ni con poder, sino con la poderosa autoridad de su palabra. Esto es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Qué bueno, queridos amigos, conocer y saber nosotros toda esta revelación que el Señor nos ha dado en su palabra acerca de adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra. Y oiga lo que dice el Señor aquí en el libro de Salmos, en el Salmos 96, en el versículo 4 al 6. Oiga lo que nos dice el Señor de cómo nos llama a Él. Como dice, adorar, es prácticamente una exigencia del cielo, tan imperativo: adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, a Cristo, a nuestro Redentor. A Él hay que adorarlo. Y dice aquí en el versículo 4 del Salmo 96: porque grande es Jehová. ¿Porque grande es quién? Porque grande es Cristo y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos y la tierra. Alabanza y magnificencia delante de Él, porque gloria, poder y gloria en su
santuario, queridos amigos. Decide entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia, como lo estamos estudiando, o ya lo estudiamos. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Cristo que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con la justicia y a los pueblos con su verdad. Mire cómo coincide lo que dice este salmo del Antiguo Testamento con lo que dice el Nuevo Testamento acerca de Cristo. Aquí está la profecía de que vino. Ya la venida de Cristo es un hecho en la memoria y en los eventos de nuestro Padre eterno, queridos amigos. Entonces el Señor nos dice que hay que adorar ¿a quién? Adorar al que hizo el cielo y la tierra, queridos amigos. El diablo quiere estorbar esa obra, el diablo quiere estorbar ese mensaje de venir y adorar a nuestro Señor Jesucristo. El diablo quiere perturbar y engañar. Por eso el diablo va adelante, queridos amigos. El diablo va adelante, quitando ¿qué? Quitando el mandamiento de Dios y poniendo el mandamiento de Satanás, quitando el sábado, que quiere decir reposo, descanso, cesación, que estableció nuestro Padre eterno, y entonces ha impuesto, queridos amigos, al mundo adelante. Miren, la historia profética nos dice en qué momento de la historia de la humanidad el sistema romano papal hizo que el emperador Constantino, queridos amigos, le impusiera a su imperio, porque como recuerdan que fueron los depravados emperadores los que le impusieron al imperio romano la Iglesia Católica como iglesia oficial. Oiga cómo fue entonces eso de quitar el culto y la adoración a Cristo para darle el culto y la adoración al Papa y de paso adorar al diablo. El diablo se está haciendo adorar en cuerpo ajeno. El diablo se está haciendo adorar en su vicegerente. El diablo se está haciendo adorar en su representante, el Papa, como lo vamos a estudiar. Oiga lo que nos dice la Escritura aquí. Página 57 de la historia profética, la historia que no nos han querido contar y que siempre nos han querido ocultar. Dice, a principios del siglo IV, más exactamente marzo 7 del año 31, del año 321, el emperador Constantino expidió un decreto que hacía del domingo un día de fiesta pública en todo el imperio romano. El día del sol, ¿cómo le llamaban allá? El día del sol. ¿Cuál era el día en que adoraba Constantino? El día del sol. ¿A quién adoraba Constantino? A Mitra, queridos amigos. Ese era el culto de la religión de misterio allá en Roma. El día del sol fue reverenciado por sus súbditos paganos y honrado por los cristianos, pues era como la cuarentena. Vayan todos, encierran, queridos amigos. Así pasó ese día. Dio el decreto el emperador Constantino, haciendo el domingo el día de fiesta pública en todo el imperio romano. Y el día del sol fue reverenciado por sus súbditos paganos y honrado también por los cristianos, pues era política del emperador conciliar los intereses del paganismo y del cristianismo que se hallaban en pugna, queridos amigos. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra aquí. ¿Y quién fue el que lo incitó? ¿Quién fue el que lo excitó? ¿Quién fue el que lo manipuló para que hiciera esto? Oiga lo que dice la historia profética. Página 57, anótelo allí. Los obispos de la Iglesia Católica, inspirados por su ambición y su sed de dominio, le hicieron obrar así, queridos amigos. ¿Quiénes? Los obispos de la Iglesia Católica, inspirados ¿por qué? Por lo que siempre han tenido, ambición, codicia y sed de dominio, le hicieron obrar así. Ellos fueron los que lo incitaron a hacer esto, pues comprendieron que si el mismo día era observado por cristianos y paganos, estos paganos llegarían a aceptar nominalmente, o sea, de nombre, el cristianismo, y ello redundaría en beneficio del poder y de la gloria de la Iglesia. Así fue como la fiesta pagana llegó a ser honrada como institución divina, mientras que el sábado de la Biblia era declarado reliquia del judaísmo y se pronunciaba una maldición sobre sus observadores. Que Dios sabe, el que guarda el sábado, quémelo. El que guarda el sábado, maldito. El que guarda el sábado,
aborrecible de Dios, queridos amigos. Y oigan lo que sigue diciendo aquí. Por eso dice el Señor: adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Manda el Señor a adorar ¿a quién? A Cristo, que hizo el cielo y la tierra. Y viene el diablo a imponer obligatoriamente a sangre y fuego el domingo para que le den culto ¿a quién? A su majestad satánica en cuerpo ajeno. ¿Cómo dice el diablo? Escrito está: mediante mi vicegerente me exaltaré a mí mismo. El primer día o el domingo será ensalzado, y el mundo protestante, evangélicos y cristianos recibirá este falso día de reposo como verdadero, como ya lo tienen, queridos amigos. Mediante el abandono de la observancia sabática que Dios instituyó, haré despreciar su ley. ¿Quién está hablando? Satanás. Haré aplicar a mi día de reposo las palabras: señal entre mí y vosotros por vuestras edades. De esta manera el mundo llegará a ser mío. Me adorarán a mí. Seré gobernante de la tierra, príncipe del mundo. Regiré de tal modo los ánimos que estén bajo mi poder, que el sábado de Dios será objeto especial de desprecio. Allá vamos, queridos amigos. La ley dominical vendrá con amenazas. La ley dominical vendrá con ¿qué? Cárcel. La ley dominical vendrá con ¿qué? Con decreto de muerte. Una señal, dice el diablo: yo haré que la observancia del séptimo día sea una señal de deslealtad hacia las autoridades de la tierra. Las autoridades del cielo, de la tierra, van a decir: guardes el domingo, hay que guardar el domingo. La autoridad eclesiástica y la autoridad civil. Y dice que lo va a convertir el diablo el sábado ¿en qué? En una señal de deslealtad a las autoridades de la tierra. Las leyes humanas se volverán tan estrictas que los hombres y las mujeres no se atreverán a observar el séptimo día como día de reposo. Por temor a que les falten el alimento y el vestido, se unirán al mundo en la transgresión de la ley de Dios. La tierra quedará completamente bajo mi dominio, que eso es lo que dice Satanás. Y miren lo que dice más el diablo: yo influiré sobre los pastores populares, esos que aparecen en televisión por allá hablándole a la gente a toda hora y tumbando gente y robándose el mundo entero. Yo influiré sobre los pastores populares para hacer que la atención de sus oyentes se aparte de los mandamientos de Dios. Sigue diciendo: los que las desobedezcan estas leyes serán apartados de sus ciudades y aldeas, y se les hará sufrir hambre y privación. Una vez que tengamos el poder, mostraremos lo que podemos hacer con aquellos que no desean apartarse de su lealtad a Dios. Y ahora que estamos poniendo a las iglesias protestantes y al mundo en armonía con este brazo derecho de nuestra fuerza, el papado, finalmente tendremos una ley para exterminar a todos los que no se sometan a la autoridad. Cuando la muerte sea la pena por la violación de nuestro día de reposo, el domingo, entonces muchos que ahora están alistados con los observadores de los mandamientos vendrán a nuestro lado, queridos amigos. Por eso dice el Señor que amenazarán a todo el mundo de matarlos, de ponerle una marca, y que todo el que no adore al Papa y a los pastores sea matado. Pero también nos dice la Escritura allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 9, el mensaje del tercer ángel, nos dice el Señor que el tercer ángel sigue diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, al papado con su domingo y a su imagen que se fue detrás de las huellas de Roma guardando el domingo, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre. El mundo se encontrará en medio de dos amenazas: la amenaza de las bestias del sistema romano papal y del protestantismo de los Estados Unidos, y por el otro lado la amenaza de Dios, queridos amigos. ¿Qué va a hacer el mundo? Como dijo David: sometámonos a Jehová, porque Él tendrá ¿qué? Misericordia. Sometámonos a Cristo, que Él tiene misericordia. Dice el Señor que todos los que obedezcan a Él y a su palabra, esos, queridos amigos, entonces vendrán y reinarán con Él en su reino y en su país mejor que ha preparado. Quiero decirle, papá, mamá, seguiremos estudiando este tema de Apocalipsis capítulo 14, el último mensaje de advertencia a la humanidad. Traigan a los niños, traigan a los jóvenes, abran la Biblia, oren al Señor,
Pídanle sabiduría para entender todas estas cosas. Nos veremos entonces el próximo sábado a las 3 de la tarde. Quiero desearles una buena y feliz semana. Soy Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre